Continuamos en este día con nuestra enseñanza. Hemos alabado al Señor a través de las alabanzas y hemos alabado al Señor también a través de nuestras ofrendas. Y continuamos en este día estudiando la palabra del Señor. Si no me conoces, soy el pastor David Ramos y soy uno de los pastores aquí en Iglesia Familiar. Y qué bueno que te hayas conectado con nosotros en el día de hoy. Y estamos continuando en nuestra serie Valor Veraz. Y en el día de hoy quiero hablar un poquito sobre deteniendo apetitos peligrosos. Deteniendo apetitos peligrosos. Y vamos a estar en las próximas 3 semanas, vamos a estar hablando sobre la historia de Sansón. Y lo más probable es que has visto alguna película, has escuchado algo de la historia de Sansón. Y yo durante el día de hoy y durante las próximas 3 semanas vamos a estar hablando sobre la historia de este hombre que para muchas personas es un héroe. Pero vamos a ver realmente quién era él. Usted sabe que cuando yo era un hombre joven, una vez llegué a la etapa de la pubertad, no sé qué pasó con mi organismo, que yo podía comer lo que fuera y no engordaba. Tiempos preciosos. Yo podía comer cualquier cosa y no me hacía ni pizca. No veía nada sucediendo. Me iba al McDonald's, al Burger King y comía lo que fuera, cuantas veces quisieras. Las donitas del Dunkin' Donuts, que son tan tremendas, y nada ocurría conmigo. Y creo que la razón era porque tenía un metabolismo bastante rápido. Así que yo iba y comía dulces y comía pan y comía arroz y comía galletas y comía lo que fuera y no engordaba nada. Después de los años, cuando tenía 20 y después cuando tenía 30, algo empezó a ocurrir. Un día me levanté por la mañana y empecé a ver esto que estaba como que agrandándose alrededor de mi ombligo. Y yo no sabía qué era. Y cuando miré para abajo, sí, era una panza. Yo dije, no puede ser que a esta edad empiece yo a sacar panza. Y empecé a buscar las ideas de cómo yo podía sacarme esta panza de encima. Y quiero que sepas que lo único que encontré para poder sacarme la panza de encima es de cambiar la forma y las cosas que yo comía. Ya no podía comerme el snack a las 10 de la noche o a las 11 de la noche. Ya no podía tomarme mis 10 vasos de soda diarias que me tomaba anteriormente. Ya tenía que salir a hacer ejercicios, muchas veces a pedalear, para poder cambiar esto. Y a lo mejor en este día usted dice, pero pastor, usted todavía tiene una panza. Sí, es verdad. Pero ¿te imaginas cuán grande fuera si no hubiese cambiado la forma en que yo comía? Si no hubiese empezado a hacer algún tipo de ejercicio para poder cambiar eso. Y en el día de hoy vas a ver de que esta historia de Sansón es el típico hombre que tiene un apetito gigantesco por todo tipo de cosas. Sansón tiene apetito gigantesco por mujeres, por sexo, por violencia, por ira, por venganza, por halagos que vienen de personas equivocadas. Y su apetito eventualmente lo destruyó a él personalmente, a su familia y a su reputación. Y por darle Sansón la rienda suelta a todos estos apetitos peligrosos, limitó la forma en que Dios quería utilizarlo. Y lamentablemente esto, porque Dios tenía una misión específica para él. Sansón fue creado con un propósito específico por parte de Dios, de la misma manera que tú y yo hemos sido creados con un propósito específico para ver las bendiciones de Dios. Sansón, por darle riendas sueltas a sus apetitos peligrosos, fracasó en cumplir su misión en la vida y se convirtió realmente en un ejemplo negativo. Aún así, siendo este hombre
despiadoso, con apetitos peligrosos, en el cual no tenía ningún tipo de aguante sobre ellos. Dios utilizó a este hombre de una manera especial. La mano de Dios estaba sobre la vida de Sansón, y Dios seguía detrás de Sansón, tocando y buscando su corazón. De la misma manera que Dios sigue persiguiéndote a ti todos los días y a mí todos los días, con su gran amor, aunque nosotros no hemos estado perfectamente o no hemos tomado las mejores decisiones. Y en el día de hoy quiero que veas conmigo el libro de Jueces, capítulo 13, para comenzar la historia de Sansón. Y yo lo que quiero hacer en este día es que quiero poner un fundamento sobre la vida de Sansón y algunas cosas peculiares sobre la vida de Sansón, y cómo podemos ver lo que hizo Sansón para nosotros no cometer los mismos errores. Ve conmigo al capítulo 13 del libro de los Jueces. El libro de Jueces se encuentra en el Antiguo Testamento. Dice la palabra del Señor, capítulo 13, versículo 1. Dice: una vez más los israelitas hicieron lo que ofende al Señor. Por eso Él, hablando Dios, los entregó en las manos de los filisteos durante 40 años. Y la primera pregunta que nos podemos hacer dentro de este versículo es: ¿quiénes son los filisteos? Y déjame darte una imagen de quiénes son estos filisteos. Los filisteos eran hombres guerreros, especialmente en el mar. Ellos cruzaron el mar Mediterráneo desde Grecia y se establecieron en la costa de Canaán, lo que hoy se conoce como Israel. Y en esta historia que vamos a ver de la vida de Sansón, ocurrió al mismo tiempo que la historia que vimos la semana pasada de Jefté. La diferencia es que Jefté ocurre en la área oeste y la historia de Sansón ocurre en el área este, porque Sansón era de la tribu de Dan, y los danitas vivían al oeste del mar Mediterráneo, en donde estaban los filisteos. Los filisteos eran tremendos guerreros, eran muy agresivos, y como otras tribus cananeas adoraban a dioses falsos. Y recuérdense de que Dios le había dado a los israelitas un trabajo para hacer con las tribus o las personas que estaban dentro de la tierra prometida. Y el Señor le dijo a los israelitas: ellos tienen tres opciones. Número uno, se convierten a mí y dejan a sus dioses paganos. Número dos, se mueven de las tierras prometidas o de la área de Canaán. O número tres, ellos son completamente deshechos en batalla. Y usted sabe lo que ocurrió, de que Israel no hizo lo que Dios le mandó a hacer. Y por consecuencia se quedaron todas estas tribus cananeas, incluyendo a los filisteos, como vecinos de Israel. Y con el tiempo los israelitas comenzaron a permitir que sus propios hijos y hijas se casaran con los filisteos. Empezaron a hacer negocios con los filisteos. Comenzaron a pensar como los filisteos, comenzaron a actuar como los filisteos y comenzaron a adorar a los dioses de los filisteos. Estos filisteos eran personas rudas y brutales. Ellos ofrecían sacrificio de niños a sus dioses paganos. Tomaban a sus propios niños y los entregaban como sacrificios. También eran extremadamente inmoral sexualmente. Eran abusivos con las mujeres y con los niños. Eran despiadados en los negocios y en la política. Ejercían violencia uno contra el otro para tomar ventaja de la otra persona. Es más, si ellos pudieran obtener algo, robar algo o intimidar a alguien para su propio beneficio, ellos lo hacían. Ese era el camino de los filisteos.
Pero Dios quería que su pueblo fuera diferente a todos los cananeos que vivían en esa región. La verdad es que tú sabes y yo sé, como me decía mi abuelita, de que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y Dios estaba buscando que el pueblo de Israel fuera un pueblo completamente diferente a lo que veían los territorios o las tribus cananeas. Dios quería de que el estilo de vida de los israelitas fuera completamente diferente a los filisteos. Pero los israelitas, por dejarse llevar por lo que estaba alrededor de él, por no hacer la voluntad de Dios, se empezaron a mezclar con los filisteos y se corrompieron las buenas costumbres. Pero usted sabe que hoy en día nosotros tenemos todo tipo de costumbre y pensamientos pecaminosos y destructivos. Se convierte en una normalidad una vez tú comienzas a hacerlo. Ayer estábamos saliendo y encontramos a una persona que no conocimos, salimos a pedalear y encontramos a una persona que no conocimos, y en un minuto que esa persona nos habló, dijo 100 malas palabras. Increíble, más de una mala palabra por segundo. Y la realidad es que mientras más lo haces, más normal se vuelve. Pero eso no es lo que Dios quiere para tu vida. Dios tiene una misión para ti y Dios desea rescatarte o sacarte del pensamiento cananeo, del pensamiento de que otros dioses son verdaderos, de que hay otras cosas en esta vida que hay que buscar más que a Dios. Así que la mano de Dios siempre está trabajando para rescatarte de este pensamiento que te aleja de Dios, buscando a que te acerques a Dios. Pero déjame continuar la historia de Sansón. Lo que vimos es el versículo 1, pero vamos al versículo 2 al 5 para que veas la historia de cómo nació este varón. Dice el versículo 2, dice: cierto hombre de Zorá llamado Manoa, de la tribu de Dan, tenía una esposa que no le había dado hijos porque era estéril. Pero el ángel del Señor se le apareció a ella y le dijo: eres estéril y no tienes hijos, pero vas a concebir y tendrás un hijo. Cuídate de no beber vino ni ninguna otra bebida fuerte, ni tampoco comas nada impuro, porque concebirás y darás a luz un hijo. No pasará la navaja sobre su cabeza, porque el niño va a ser nazareo, consagrado a Dios desde antes de nacer. Él comenzará a librar a Israel del poder de los filisteos. En esta historia vemos como Sansón era un niño especial. Dios había enviado un ángel a una pareja que había batallado en contra de la infertilidad, y Dios le dio un niño con una misión especial. Y si en este día estás tomando nota, este es el punto número 1 que quiero hacer en este día para que lo apuntes ahí. El primer punto es que Dios quiere que aprovechemos nuestras ventajas para avanzar la misión de Dios y elevar a los demás. En el texto vemos que Sansón tiene unas ventajas increíbles. A pesar de que en ese tiempo los israelitas se habían mezclado con los filisteos y que habían creado otro tipo de familia, vemos que Sansón nace dentro de una familia, o es prometido a una familia, los cuales los dos son servidores del Dios verdadero. Ahora, cuando tú estudias la Biblia, ves que la relación entre padre e hijo es realmente vital para la agenda que Dios tiene aquí en la tierra.
Es importante de que las parejas y las familias entiendan de que la relación entre los padres y los hijos es la manera que Dios utiliza para empujar el evangelio de Jesucristo aquí en la tierra. La Biblia también nos enseña de que los niños no son maldiciones, sino que son bendición para aquellos que los tienen. También sabemos de que los padres son el mecanismo que Dios utiliza para entrenar a los niños para ser una bendición en este mundo. La familia, mi hermano, es el diseño ideal de Dios y la situación ideal para los niños. En lo ideal siempre ha sido una madre y un padre que estén casados. Y ese diseño ha sido completamente demostrado efectivo sobre la historia humana a través de todas las culturas del mundo. Ahora quiero que sepas de que hay algunas instituciones que tienen por compromiso interrumpir la estructura nuclear prescrita sobre la familia. La verdad es que la estructura de la familia no necesita ser interrumpida ni destruida, sino de que necesita ser nutrida, apoyada, promocionada y elevada, porque es el plan de Dios para llevar a salvación a esta tierra. La estructura es el diseño de Dios para criar a los hijos. Y la historia de Sansón enfatiza este diseño de Dios. Sansón nace en una familia donde una madre y un padre aman a Dios. Y esa es una ventaja increíble para él. Sansón nace en un momento en que el pueblo se había olvidado que Dios era real, pero a esta familia se le aparece el ángel de Dios. Sansón nace en un tiempo donde el pueblo se mezcló con los filisteos y cayeron en un pensamiento cananeo, pero Dios invita y le dice a esta familia de que este niño va a ser diferente, este niño va a ser un nazareo. Y déjame explicarte lo que es un nazareo para que puedas entender el contexto de Sansón. El voto nazareo era un voto temporal y voluntario de consagración por una temporada al Señor. Usualmente las personas que hacían este voto lo hacían ya conscientes de lo que estaban haciendo y lo hacían por un tiempo en su vida. Y tenían 3 compromisos que ellos tenían que seguir en este tiempo, en este voto nazareo. Número 1 era que no se podían cortar el pelo. Yo no cumplo con eso. Número 2, no podían beber alcohol. Y número 3, no podían tocar ningún cadáver. Así que Sansón no pudo tomar este voto personal, sino que Dios puso de que él fuera un nazareo involuntario, de que él fuera consagrado para la obra que él tenía el Señor desde el principio. Y aquí vemos como Dios pone a este joven en una casa ejemplar para que se lleve el plan de Dios. Y vemos como la familia es la parte que Dios utiliza para que Sansón crezca para hacer el plan de Dios en sus vidas. De la misma manera, mi hermano, de que Dios tenía planes con Sansón, Dios tiene planes contigo. Dios tiene planes conmigo. Dios tiene una visión para tu vida que es mejor de lo que tú te puedes imaginar. Ahora, cuando te digo de utilizar nuestras ventajas para empujar la agenda de Dios, me imagino que tu mente empieza a pensar, bueno, yo doy a la iglesia. Cuando nos reuníamos en la iglesia yo daba mi tiempo y donaba mi tiempo. Yo sigo criando a mis hijos en el Señor y estoy haciendo todas estas cosas. Pero te pregunto en este día, ¿podrías hacer más? Muchos de nosotros, mi hermano, la verdad es que tenemos gigantes ventajas más que otros. Y la pregunta es, ¿estarías dispuesto a pedirle a Dios que te dé nuevas formas para aprovechar tus ventajas, para empujar el evangelio
de Jesucristo y amar a los demás en el proceso. Bueno, número 2, si estás apuntando los puntos, déjame darte el punto número 2 en este día. El punto número 2 es que Dios quiere que frenemos el apetito peligroso y cultivemos el apetito de Dios. Sansón desperdició sus ventajas porque estaba absolutamente gobernado por sus apetitos egoístas y pecaminosos. Ve conmigo al libro de Jueces, ahí mismo, por el capítulo 14, para que tú veas qué fue lo que hizo Sansón. Sansón, capítulo 14, verso 1 dice: Sansón descendió a Timnat y allí vio a una mujer filistea. Cuando él volvió, les dijo a sus padres: he visto en Timnat a una joven filistea, pídanla para que sea mi esposa. Pero sus padres le dijeron: ¿acaso no hay ninguna mujer aceptable entre tus parientes y en todo nuestro pueblo que tienes que ir a buscar una esposa entre estos filisteos incircuncisos? Sansón les respondió a su padre: pídeme a esa, que es la que a mí me gusta. Sansón busca su primera esposa en el pueblo en el cual Dios había dicho que no te mezclaras. Y lo primero que vemos ahí es que Sansón es impulsado por su propia lujuria hacia esta mujer. Sansón él mismo rompe los estatutos de Dios, de que él era un nazareo separado para el Señor, y decide buscar como esposa a su primera esposa, una mujer filistea. Pero el papá le había dicho de que él había sido separado. ¿Por qué buscar una mujer filistea cuando ella no comparte ni su fe ni sus valores y definitivamente no adora al Dios verdadero? Bueno, te voy a decir algo. Sansón la tomó. Y la verdad es que hoy en día la palabra del Señor nos habla a nosotros y nos dice, nos enseña en el Nuevo Testamento de que no hagamos yugo desigual con los no creyentes. Y ahora Sansón toma a esta mujer. Pero la pregunta es: ¿cómo Sansón puede servir a Dios si tiene una esposa que está adorando a otros dioses paganos y vive con diferentes valores? ¿Cómo van a criar a sus hijos? La verdad es que para nosotros los creyentes, hermano querido que me escuchas en este día, para aquel que ha puesto su fe en Cristo Jesús, no es una buena idea comprometerse con personas que no tienen la misma fe que tú tienes, ni casarse con personas que no tienen tu misma fe ni tus mismos valores. Pero eso es lo primero, que Sansón es completamente impulsado por su lujuria a esta mujer. Pero también Sansón estaba impulsado por su propio apetito físico. Y déjame contarte una historia. Después de un tiempo, Sansón va a ver a esta mujer en la cual él se casó con ella. Y cuando va de camino, allá se encuentra con un león. Y cuando se encuentra con un león, dice la palabra del Señor que el poder de Dios cayó sobre Sansón. Y Sansón cogió al león, y dice la palabra de que lo abrió con sus propias manos, lo mató abriéndolo en dos en su boca completamente. Y al poco tiempo lo dejó ahí. Se fue a hacer lo que tenía que hacer, y cuando regresó, en el cadáver de este león había un panal de abejas que tenía miel. Dice la palabra del Señor de que él tomó la miel, tocando el cadáver de este león. Tomó la miel, comió y se la dio a sus padres para que comieran también. Y ahora Sansón rompe el voto nazareo de no tocar cadáveres.
No le importa lo que Dios dice. Llega el momento en que su apetito es más importante que el voto que le ha hecho a Dios completamente. Lo que él siente y los avances que él tiene personalmente son más importantes y tienen mayor importancia en su vida del voto que le había dado el Señor. Increíble. Pero número 3, Sansón era un hombre que era impulsado por su violencia. Era un hombre violento. Dice la historia de que cuando Sansón se casó con la filistea, le dio a los filisteos que estaban en la fiesta una adivinanza. Y ellos no pudieron adivinarla y le preguntaron a la esposa de Sansón de que le pidiera y le rogara a Sansón que le diera la respuesta de la adivinanza. Sansón se la dio a su esposa después de ella estarle llorando por 7 días. Ella se lo dice a los filisteos. Los filisteos le dicen a él la adivinanza, la respuesta de la adivinanza. Y Sansón le había prometido a estos hombres unas ropas preciosas y le había prometido unas cosas. Y ahora Sansón, dice la palabra del Señor, que sale y encuentra 30 hombres filisteos que no le habían hecho nada. Y allá fue y los mató a los 30, le quitó la ropa, le quitó todas sus pertenencias y se los llevó a las personas que le había prometido y que le descifraron su adivinanza. Pero no solamente eso, cuando llegó para atrás, se fue a su casa un tiempo. Cuando regresó, el papá de su esposa filistea le había entregado su esposa a otro hombre. Y se enfureció tanto Sansón que fue y buscó 300 zorras y les puso unas antorchas, las amarró en el rabo, unas antorchas con fuego, y fue y quemaron todo lo que había cosechado los filisteos. Y allí se molestó tanto que mató a 1000 hombres. Un hombre lleno de violencia. Pero usualmente, cuando tú tienes un hombre que está fuera de control en su vida, cuando está fuera de control en su adicción, cuando está fuera de control en sus pensamientos, entonces encontrarás a un hombre que está fuera de control en su temperamento. Y Sansón era así. Debido a que Sansón se rige por sus apetitos egoístas y pecaminosos, nunca se convierte en lo que Dios quería que él fuera. Pero ¿qué podemos aprender de esto? Y quiero en este día decirte 2 cosas que puedes aprender. Número 1 es que debes frenar tus apetitos peligrosos. Pastor, pero es que tú sabes que eso es tan difícil. Sí, yo lo sé. Pastor, es que yo no tengo ninguno. No. Todos tenemos estos apetitos, estos impulsos, estos modos de decir, de pensar, de hacer cosas que son pecaminosas y egoístas. Todos nosotros tenemos grandes pecados, mis hermanos. Tal vez para una persona sea el problema sexual, o sea un apetito por la comida, o por las afirmaciones de otras personas, o por el trabajo en exceso, o por el reconocimiento, o por el dinero, o por diferentes cosas materiales. Pero frenar el apetito no es fácil. Ahora, ¿cómo lo puedo hacer? Lo primero que tengo que hacer es que tengo que restringir el acceso que tengo a estas cosas que me están tentando. Lo segundo que tengo que hacer es que tengo que tomar responsabilidad sobre lo que estoy haciendo. La responsabilidad de que yo tengo una inclinación hacia este pensamiento o hacia esta manera de ser y debo restringirlo en mi vida. Los programas de recuperación, la iglesia, familia y amistades son tremendos para ayudarnos con eso. Pero más que eso, te insto en este día de que sometas esos apetitos al control del Espíritu Santo de Dios. Dile: Señor, ayúdame a controlar estos apetitos.
También te hablé en este día de cultivar el apetito por Dios. ¿Cómo puedo hacer esto? Y la palabra dice de que cada uno de nosotros tenemos un hombre interior en el cual necesitamos edificarlo. Y ahora, ¿cómo puedo yo hacer esto cuando no me sale de mí hacerlo, pastor? ¿Cómo puedo hacer esto que yo no quiero hacer? Déjame decirte cómo lo puedes hacer. Es tú sacando el tiempo y exponiéndote a esas cosas. ¿Qué cosas, pastor? El estudio de la palabra, la oración, las canciones que hablan de Dios y sobre el Señor, el ayudar a otros, el pensar menos en ti y más en los demás. Esas son las maneras. Mientras más te expones a ellos, más influencia tendrán ellos en ti. Me acuerdo de que cuando comencé a hacer mi dieta, comencé a comer algo que se llama vegetales. Vegetales era una palabra extraña en mi dieta. Nunca teníamos vegetales. Yo comía lechuga si estaba en el hamburger o en la hamburguesa, pero así solo vegetales no comía. Y tuve que empezar a exponerme a diferentes tipos de vegetales para poder yo eliminar la panza que tenía en ese tiempo. De la misma manera, cuando te empiezas a exponer a estas cosas de Dios, a la palabra del Señor, cuando te empiezas a exponer a la prédica, a la oración, a escuchar al Señor, escuchar la palabra de Dios, a canciones que hablan de Dios y te enfocan una vez más en el plan de Dios para tu vida, y te enfocan en ser una persona dadivosa, palabras que escuchas, prédicas que escuchas que te enfocan en volver a ser un buen padre, una buena madre. Entonces, mientras más te expones a ellos, más anhelas estar cerca a ellos. Mientras más retirado estás de eso, menos querrás hacerlo. Este día, punto número 3 de la historia de Sansón, es que Dios ha determinado rescatar y liberar a su pueblo para siempre. Leímos en el versículo 5 del capítulo 13 del libro de Jueces que Dios dijo que usaría a Sansón para comenzar a liberar a los filisteos. Pero la realidad es que cuando lees la historia de Sansón, él nunca libera a nadie. Podrás hasta llamarlo un fracaso, y lo verás en las próximas semanas. Pero Dios utiliza a Sansón para hacer algo interesante. Dios utiliza a Sansón para empezar a crear una brecha, una diferencia, para empezar a crear sentimientos dentro de los israelitas de que estos hombres y este grupo filisteo y este pensamiento cananeo no es el que Dios está buscando. Es interesante ver porque ya los israelitas estaban tan envueltos con los filisteos que no se sabía la diferencia de quién era filisteo, quién era israelita, porque ya estaban completamente mezclados. Hasta que llega Sansón. Y Sansón, a través de lo que Dios está haciendo en su vida, empieza a crear esta brecha, esta diferencia. Empieza a romper las ataduras del corazón de que estas personas son mis amistades. Estas personas adoran al Dios verdadero. Y empieza el pueblo de Israel a ver la diferencia entre lo que Dios está buscando y lo que los filisteos están haciendo. Empiezan a ver cómo el pensamiento cananeo no es lo que Dios quiere de mí, sino que Dios tiene algo mejor para mí, para mi vida. Y Dios utiliza a este héroe roto para traer esta línea divisoria una vez más,
para crear enemistad entre los filisteos y los israelitas, para que los israelitas se levantaran y pudieran otra vez mirar hacia el cielo y decir: Dios, te necesitamos. La realidad es que Sansón llega a esta historia de los israelitas y el pueblo de Dios nunca había pedido por un nuevo libertador. Pero como quiera, Dios manda a Sansón. ¿Sabe lo que me recuerda eso? Me recuerda la historia de este joven que creciendo en una buena familia, a su edad adulta, comenzó a irse por un camino diferente. Empezó a ir a las fiestas y estar envuelto con ese tipo de personas, y se corrompieron las buenas costumbres en su vida. Llegó al punto que cayó al alcoholismo y estuvo 6 años en el alcoholismo. Y un día, ya que no podía más con su situación y no podía más con lo que estaba pasando a su alrededor, ya que su familia no necesariamente estaba alrededor de él, estaba completamente solo. Allí Dios envió una palabra de restauración. Allí, en aquella noche, cuando ese joven estaba, cuenta él, a punto de cometer suicidio, de tirarse del 8º piso donde estaba su apartamento, allí llegó el Señor para libertarlo. Y ese joven, hermanos, hoy en día es un predicador de la palabra del Señor. Pues ese joven soy yo. No le pedí al Señor que llegara, no le pedí al Señor que estuviese allí, pero Él mandó a su hijo a morir en una cruz más de 2000 años atrás, porque sabía que un día David Ramos necesitaría el perdón y necesitaría el amor que solamente Dios puede dar. Que David Ramos necesitaba ser rescatado, porque ya su pensamiento cananeo y el pensamiento de Dios no existían. Y allí llegó el Señor. Y en este día te digo, no importa en el problema que estés envuelto, no importa en la situación y el pensamiento cuán lejos te has alejado de Dios, el Señor mandó a su hijo a morir en la cruz del Calvario para que tú encontraras libertad de este pensamiento, pero encontraras libertad en tu corazón. Porque, mi hermano, al final del día, Dios sigue tocando a tu corazón. Dios, de la misma manera que no se cansó con Sansón, no se cansa de buscarte a ti. De la misma manera que dio amor y perdón a Sansón, y que su espíritu seguía cayendo sobre su vida, el Señor quiere hacer lo mismo contigo. La única diferencia, mi hermano, es que hoy tienes que tomar una decisión. Nada de esto puede ser posible a menos de que tú recibas a Cristo como tu Salvador personal. Cuando decidí tomar la decisión de aceptar a Cristo como mi Salvador personal, mi vida cambió. Empezó el Señor a obrar en mi vida personalmente. Y al día de hoy me ha dado una esposa la cual nunca pensaba que tenía y que iba a tener, preciosa. El Señor me entregó 2 niñas maravillosas. El Señor restauró mi relación con mi hermano. El Señor restauró mi relación con mis padres. Y el Señor me llenó de una familia alrededor mío, de personas que me aman y que yo las amo. Y que ahora puedo decir: gracias, Señor, porque tú enviaste rescate antes de que yo lo necesitara. Y este día no sé si ese eres tú, pero yo sé de que si tomas esta decisión hoy, el Señor
hará el cambio en tu vida también. Y es muy sencillo. En el día de hoy yo voy a orar. Y lo único que tú tienes que hacer en tu hogar es decirle: Señor, perdona mis pecados. Te reconozco como el Señor de mi vida. Límpiame. Entra en mi corazón. Y la palabra del Señor dice de que si tú dices esas palabras y los crees dentro de ti, la palabra del Señor dice que tú eres salvo. Y me encantaría de que lo pudieras hacer conmigo en el día de hoy. Oremos. Hazlo conmigo hoy. Padre, en el nombre de Jesús, venimos ante tu presencia, Señor, y sabemos que hay personas que están conectadas con nosotros en este día, Señor, en el cual están haciendo esta oración de aceptación en este día, Señor, en el cual han abierto su corazón porque han reconocido de que han hecho lo que es erróneo en tus ojos, Señor. Señor amado, te pedimos que tú pongas tu paz y que tú en esta mañana, Señor, los vuelvas a renovar en su interior y que escribas su nombre en el libro de la vida, Señor. Gracias te damos, Señor, y te pedimos que nos ayudes, Señor, a nosotros poder deshacernos de este pensamiento cananeo, Señor, y poder, Señor amado, reconocerte que tú eres el único Dios y verdadero Señor de nuestras vidas. Que podamos poner pares, Señor, a estos apetitos egoístas, Señor, y que podamos seguirte a ti, Señor. Te amamos. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén.